continuar en esta sesión lo que es el manejo terapéutico de las transfusiones, ¿no? Hay algunos cambios en sí, no muchos, pero hay algunas cosas que sí es importante recalcar. Hay algunas actualizaciones en el manejo justamente de lo que es, sobre todo los hemocomponentes, ¿no? A diferencia de los hemoderivados. Las guías más importantes que manejamos y que se conocen a nivel mundial son las guías AABB. ¿Listo? Son guías internacionales que las últimas para hablar de transfusión de paquetes globulares es la última del 2023. Se ha actualizado este año para hablar un poco de lo que es transfusión de plaquetas. Las guías CHEST se han actualizado también este año para hablar de lo que es el manejo justamente de los glóbulos rojos, transfusión de glóbulos rojos en pacientes o pacientes adultos críticamente, ¿no? Que son críticos o críticamente enfermos. Lo particular de las guías es que hay guías británicas, pero las guías, por ejemplo, de la AHA, americanas, hablan lo que tocan el tema en la guía de síndrome coronario agudo, hablan este tema justamente de la transfusión de hemocomponentes, ¿no? Los valores varían un poquito. Vamos a ver ahora un poquito la revisión de los temas. Como les digo, siempre están acá las guías. Hay una guía también del 2024 que la pongo allí, es para profundizar. Lo que vamos a hablar por motivos de tiempo pues es lo más importante. Este tema de repente hay guías extensas, las propias guías que estoy mencionando son bastante amplias, hablando de detalles, ¿no? Porque no solamente hablamos de la fisiopatología, de la compatibilidad, sino también del momento de la donación, ¿no? Es todo un proceso también, ¿no? Tanto del donante como del receptor. Bien, vamos a hablar un poquito. Ya sabemos que los hemocomponentes son productos sanguíneos que se extraen de la sangre total, y los hemoderivados provienen más básicamente del plasma, ¿no? Del plasma. Entonces se obtienen como por ejemplo el albúmina, entre otros, ¿no? Pero es importante como los hemocomponentes diferenciar los glóbulos rojos, las plaquetas, entre ellos también el plasma, como plasma fresco congelado, y también lo que son los leucocitos, ¿no? También, ¿no? A ver, hay algo importante antes de hablar de concentrado de glóbulos rojos, que sabemos que los sistemas, los grupos sanguíneos como los conocemos, son pues los clásicos, para hablar de compatibilidad, el tipo ABO, ¿no? Y por otro lado está el factor D, RH o Retsius, o factor D, ¿no? O antígeno D, que son los más conocidos, pero sabemos que no solamente se conocen estos grupos y factores, ¿no? Para hablar desde el punto de vista de compatibilidad, sino que también hay en total 47 sistemas de compatibilidad, ¿no? De grupos sanguíneos. Si bien estos son los más representativos relacionados a lo que es la compatibilidad o los que dan reacciones de compatibilidad, ¿no? De histocompatibilidad o compatibilidad sanguínea, se trabaja y se mencionan estos grupos, ¿listo? Porque son los más representativos y los que más se han estudiado y los que dan reacciones de este tipo en gran medida. En cambio los otros tienen un porcentaje bastante menor, ¿no? Si bien, si quisiéramos ser específicos, tendríamos que hablar de todos ellos, ¿listo? Hay diferentes grupos de compatibilidad, pero no los vamos a mencionar, pero es importante que sepan que hasta la actualidad son en total, incluido el ABO y el RH, son 47. Puede ser que de repente salgan más en los próximos años, pero es importante tener en cuenta. Por eso a veces cuando en un paciente le vamos a transfundir una vez, la siguiente vez podría estar en riesgo de sufrir algún tipo de reacción adversa a transfusiones, ¿listo? Y es por eso que la primera vez, si fuese un recién nacido, de repente un lactante que recibe por primera vez, quizás no suceda nada, pero a medida que va sucediendo más transfusiones, ya sea de glóbulos rojos, ya sea de plaquetas o de plasma, pues hay mayor riesgo de hacer reacciones que pueden ser, en algunos casos leves, pero también pueden ser mortales, como vamos a ver ahora. ¿Listo? Entonces, hablar de glóbulos rojos es justamente un hemocomponente, ¿no? Preparado a partir de una unidad de sangre, ¿no? Sangre total. ¿Listo? Y es a partir de ahí de donde se define lo que es hemocomponente. Está en la extracción aproximadamente de 200 a 250 mililitros.
¿no? Al paciente se le extrae una cantidad de sangre y a partir de allí, a través de procesos, ¿no? De varios procesos, a través de la centrifugación, ¿no? La sedimentación, pues vamos a lograr obtener un volumen aproximado de 230 a 330, dependiendo del laboratorio, mililitros de concentrado de glóbulos rojos. Están almacenados, tienen que almacenar a 1 a 6 grados centígrados. Y como sabemos, pues la indicación más importante son todas las patologías en las que el paciente pueda presentar una incapacidad para transportar oxígeno, ¿no? De repente, en este caso, hay que indicarlo. Lo que nos vamos a fijar no solamente es en un valor de hemoglobina, por ejemplo, sino puede ser que lo más importante es, en el caso de que el paciente presente síntomas, a pesar que su valor de hemoglobina pueda ser aparentemente adecuado. Y lo voy a mencionar porque a veces se menciona el valor de 7, pero si el paciente tiene 8 o 9 y está clínicamente con alguna incapacidad para transportar el oxígeno, pues en esos casos pues hay que transfundir concentrado de glóbulos rojos, considerando factores también como la altura, la altitud, ¿no? Porque es muy diferente un paciente que vive pues, en altitud a más de 4.000 metros y tiene hemoglobinas de 20 y por un sangrado masivo, una hemorragia, pueda caer a 11, ¿no? O 10. Probablemente en un paciente que está pues, a nivel del mar, esa misma diferencia de pérdida de sangre puede hacer que el paciente no tenga 11 ni 10, sino de repente 5, 4, ¿no? Porque hay parte de una hemoglobina menor, ¿no? Porque sabemos que tiene que ver mucho la presión barométrica, la presión, ¿no? Las moléculas de oxígeno en la altitud están más dispersas y eso también influye en el transporte de oxígeno por la hemoglobina. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta que en promedio tiene un tiempo de vida medio estos paquetes de entre 21 y 42 días y los leucocitos, si bien son una cantidad pequeña, el proceso para evitar las reacciones adversas es el proceso de leucorreducción o el filtrado de estos glóbulos blancos, que son justamente los responsables muchas veces de generar las reacciones adversas a las transfusiones. Entonces se tiene que hacer un proceso adecuado de leucorreducción para que no se generen en la medida pues, este tipo de reacciones. Hematocrito entre 55 y 65%, ¿no? Y vamos a ver ahora en cuanto hay una pérdida de sangre. Acá hay que diferenciar una pérdida, un sangrado, de una hemorragia masiva, una transfusión, en la que tiene que ser una transfusión masiva, en la que muchas veces tenemos que transfundir no solamente glóbulos rojos, sino también plaquetas y también plasma, ¿no? Porque evidentemente el paciente está comprometido no solamente en el transporte del oxígeno por la hemoglobina, sino también hablamos de que hay pérdida de factores de coagulación, como también pérdida de plaquetas o consumo de plaquetas, ¿no? Como por ejemplo la coagulación intravascular diseminada. Que hay un gran consumo también de factores de coagulación como también de plaquetas, ¿no? Entonces hay situaciones en que podemos realizar una transfusión masiva en que deberíamos realizar una proporción que normalmente es lineal entre las tres hemocomponentes, ¿no? Eritrocitos, plasma y plaquetas, pero que podemos aumentar el nivel de las plaquetas al doble en algunas situaciones, ¿no? Por eso la relación es de 1-1-1, pero que puede ir 1-1-2 en relación a las plaquetas, ¿no? Un poco más alto. Entonces hay que clasificar siempre el sangrado o la pérdida de sangre, la hemorragia, de acuerdo al volumen perdido y la clínica del paciente. No nos fijemos solamente en un número de hemoglobina, como les digo. ¿Listo? A pesar que el paciente puede tener alguna patología, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad cerebrovascular. Como les dije, hay que ver no solamente la hemoglobina, sino la clínica y otras constantes, ¿no? Como los signos vitales, las funciones vitales, la diuresis, la saturación venosa del oxígeno, lactato, el exceso, déficit de bases, ¿no? Esto tiene un nivel de evidencia, ¿no? Hay que recordar que los pacientes tienen grados variables de adaptación a la anemia, pues es muy diferente una anemia aguda de una anemia crónica, ¿no? En la que probablemente el paciente presente más signos y síntomas en una anemia aguda, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso, que hay que individualizar siempre. Entonces esto lo he puesto como referencia, ya es en las guías ya desde hace unos 10 a 12 años, que se mantiene en relación a la pérdida de sangre, ¿no? El sangrado, ya sea que en la que tenemos una zona que está totalmente indicada a la transfusión, una zona gris que hay que evaluar individualmente y una zona en la que no hay riesgos y que no deberíamos transfundirlo, porque de repente posiblemente el paciente no tenga signos y síntomas, ¿no? Y que se activan mecanismos compensatorios y de repente la indicación es no dar una transfusión.
Entonces, aquí el objetivo es no transfundir por transfundir, porque por más que queramos transfundir, sí hay el riesgo de que puedan pasar la sangre a la que va a ser el donante, pasar algunos glóbulos blancos, leucocitos que pueden generar algunas reacciones adversas, entre ellos también virus, bacterias, algunos anticuerpos. O sea, si bien se hace un proceso que se intenta hacerlo más al 100% adecuado, pero muchas veces no es así. Entonces, a mayor veces de transfusión, mayor riesgo de contagio de enfermedades, ¿no? Como vemos, no solamente bacterianas, sino también virales, ¿no? Entonces, en la zona indicada, pues hay una pérdida, una hemorragia en la que es mayor el 40% de la volemia. Puede haber, justamente como les digo, inestabilidad hemodinámica a pesar del valor de hemoglobina. Y aquí ya se menciona en esta revisión una hemoglobina menor a 7. Lo menciono porque es un preámbulo que todavía se maneja en pacientes críticos con ventilación mecánica, enfermedad estable. Quizás acá va a ser un poquito el cambio que ha surgido en los últimos años. Y menor a 8, ¿no? Que se maneja en una zona gris que en pérdida es del 30-40% de la volemia. Quizás la hemoglobina puede ser variable entre 6 y 10. Y en la zona que normalmente no está indicada, pues es una pérdida menor del 30% y en la que no hay clínica, ni signo ni síntomas de una pérdida de sangre. Normalmente eso sucede cuando la hemoglobina es mayor a 10. ¿Listo? Parto de este preámbulo porque es importante entender. Miren, acá las diferentes sociedades, ya para esta revisión del año 2000, del año pasado, 2024, ¿no? Tenemos que ya se hablaba casi en todos los escenarios en los que podía suceder alguna patología, como un shock séptico, un paciente con trauma, ¿no? Un paciente que tenga un sangrado agudo, un paciente que tenga una cirugía cardíaca. En general, el valor que se ha considerado es menor o igual a 7. ¿Listo? Esto desde el punto de vista de transfusión restrictiva, porque se ha hecho la comparación entre una transfusión restrictiva versus una transfusión liberal, ¿no? Quizás algunos es algo nuevo, de repente otros ya lo tienen más claro, no sé si alguien lo ha escuchado antes, a qué nos referimos con una transfusión restrictiva versus una transfusión liberal, que es justamente de donde parte el objetivo de estas diferentes guías, ¿no? Justamente a partir de allí, porque antes de hace algunos 15 años o 20 años, pues todo el mundo igual no se ponían de acuerdo y transfundían con hemoglobina de 11, de 12 y muchas veces repetidas, ¿no? Sobre todo los colegas cirujanos o traumatólogos querían operar con hemoglobinas mayor a 10, 12, 14, ¿no? Entonces, si no lograban ese objetivo, muchas veces se repetían las transfusiones, ¿no? Entonces hay que recordar también cuánto nos sube un paquete o un concentrado de glóbulos rojos, ¿no? En porcentaje de hemoglobina. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero en general ya se hablaba hasta estas revisiones, como verán, de las guías de la AST, de las británicas, la ABB al 2023, ya el valor de corte de 7. Pero variaba en algunas patologías, como veremos allí, por ejemplo, una enfermedad cardíaca, ¿no? Ya se hablaban y había algunas variaciones, pero algunos ya coincidían en el valor, por ejemplo, de menor a 8 cuando había una patología cardíaca subyacente. ¿Listo? Quizás algunas variaciones con 7.5, la guía de la Cruz Roja también ponía en algunas variaciones con sangrado activo de 7 a 8, pero básicamente el valor en la mayoría de escenarios, salvo excepciones como vamos a aclarar ahora, es de 7. ¿Listo? Pero ojo, no olviden la clínica. Ya no olvidemos la clínica porque podemos tener por ahí un valor de 8 y el paciente tiene una manifestación. Ya sabemos que hay factores como la altitud que pueden influir. Bien, esto es algo más actual. Estas son las guías que se han actualizado al 2025. Las guías CHEST, ¿no? Las guías, bueno, ABB, pero que ya son del 2023, ¿no? Las guías de la AJA 2022 y algunas guías americanas como de la AJA, que habla del síndrome coronario 1. En todos los escenarios igual, es 7 el valor. Quizás lo que ha variado, que cuando hay un infarto, una cardiopatía isquémica aguda, el objetivo, según las guías CHEST, ¿no? Y las guías de la AJA americanas, el objetivo es llevarlo a 10, ¿no? El objetivo, si está por debajo de 10, hay que llevarlo a 10 o más en el objetivo de las transfusiones. ¿Listo? Eso es lo importante. En pacientes escritos de la guía americana, considera un valor superior a 7, entre 7 y 8. ¿Listo? Eso es importante también en cuenta. O pacientes que van a ser sometidos a cirugías, quizás el valor, por ejemplo, en la cirugía cardíaca, también el valor que se considera es superior a 7. Pero en la mayoría de escenarios en que no hay una pérdida aguda de sangre, ¿no? O gran pérdida de sangre, pues el valor siempre va a ser considerado por debajo de 7. El paciente puede tener
6.9, pues hay que considerar transfundir, ¿no? Si sumado a eso hay clínica de pérdida de sangre, ¿no? Signos de incapacidad para transportar oxígeno, pues hay que transfundir. ¿Listo? Correctamente. Entonces les decía, ¿por qué se habla de transfusión restrictiva versus transfusión liberal? ¿No? Porque muchas veces hasta el momento de repente no lo tienen claro. Transfusión restrictiva es justamente buscar el menor valor que logre compensar al paciente en relación a un valor más alto. Y las comparaciones son, por ejemplo, una comparación en varias revisiones es comparar el valor de hemoglobina de 7 como objetivo y otros valores de 9 o más. Por ejemplo, en un paciente con cualquier causa de anemia, ¿no? Por cualquier causa de anemia, se hacía la comparación. ¿Y cuál era la diferencia? En general, lo que no aumentaba el objetivo en relación a transfundir, no aumentaba en sí, no había diferencias en la mortalidad, el hecho de transfundir a 7 como objetivo o a 9. Pero sí incidía en la mortalidad, eran las reacciones adversas que les menciono entre buscar dar más paquetes globulares, más cantidad de concentrados de sangre, mayor posibilidad de generar reacciones transfusionales. Y esto sí incidía en la mortalidad. Esto sí podía, no solamente por el hecho de las reacciones, sino también la contaminación bacteriana, viral, que se podría generar, ¿ya? Entonces eso es importante hacer la diferencia entre transfusión restrictiva y liberal. Otra cosa, es importante también, si yo tengo un valor de 6, yo quiero llevarlo a 7, no lo voy a transfundir por 3, 4 paquetes, simplemente con el objetivo de pasar de 7. Sabemos, y lo voy mencionando, si un paquete globular o concentrado de glóbulos rojos me eleva 1 gramo por ciento de hemoglobina, pues solo le daré de 6 para 7 solamente un paquete o un concentrado de glóbulos rojos. No tendría por qué generar más riesgo dándole 2 o 3 paquetes. ¿Listo? Entonces, partiendo de allí, es importante tener claro esas bases para poder entender. Esta guía también, justamente la guía la guía CHEST de este año, en la que si tenemos un paciente críticamente enfermo, un paciente crítico, y en la que vamos a considerar una transfusión de glóbulos o de paquetes globulares, o en general una transfusión sobre todo de paquetes globulares, hay que ver si tiene signos y síntomas de inestabilidad hemodinámica. Eso es, como les dije, ante una presencia sobre todo de un sangrado agudo, ¿no? Si es que lo hay, pues hay que estabilizarlo. Siempre la pregunta que se hace, ¿qué hago? ¿Le transfundo inmediatamente? Lo ideal es primero transfundir, estabilizar a mi paciente, medidas de resucitación con cristaloides, ¿no? Vasopresores, e ir haciendo mis compatibilidades de grupo y factor, ¿no? Porque no puedo yo por el apuro o la premura de ver un paciente crítico transfundirlo a ciegas, no. Entonces podríamos más bien generar un problema que no va a fallecer el paciente por el sangrado, sino más bien por una reacción de incompatibilidad ABO o RH. Entonces, en este caso, si el sangrado ya está controlado, pues hay que considerar los objetivos de la transfusión buscando la compatibilidad previamente ABO o RH. ¿Listo? Ante, por ejemplo, pacientes que tenemos un shock séptico, un sangrado gastrointestinal, una cirugía postcardíaca, una elevación de las troponinas de forma aislada, o pacientes, en otros casos de pacientes críticamente enfermos, se buscará el objetivo, en estos casos, de 7 a 8, ¿no? Por si es que el valor está por debajo. Y si tenemos un paciente, y esto es lo que ya se ha reafirmado, que ya se mencionaba años atrás, que se dejó claro este año, es que ante un síndrome coronario agudo, según las guías de la AJA de este año, pues hay que buscar un valor mayor entre 9 y 10 como objetivo, ¿no? ¿Listo? Evidentemente porque sabemos que requerimos una mejor capacidad de transporte de oxígeno. Es por eso también. Ese es el objetivo en general que está justificado el transfundir a esos valores. ¿Listo? En otros casos, pues ya sabemos que no es así. Entonces, hay que diferenciar siempre en una anemia crónica. Como sabemos, los mecanismos compensatorios de una anemia crónica pueden hacer que el paciente no tenga mayores síntomas ni signos, ¿no? El paciente aparentemente puede estar estable. Siempre al hablar de una anemia, siempre hay que referirnos siempre al volumen corpuscular medio, ¿no? A la hemoglobina corpuscular media, buscando siempre el tipo de anemia, ¿no? Si es una anemia microcítica, ¿no? Si es una anemia macrocítica, normocítica, ¿no? Que eso ya me indica muchísimo en el paciente. Si yo lo correlaciono con los antecedentes, por ejemplo, si tiene una anemia que puede ser normocítica o microcítica y la paciente es mujer y tiene un sangrado vaginal, pues, por ejemplo, porque tiene una disfunción uterina, disfuncional,
una enfermedad uterina disfuncional o tiene de repente un sangrado por X motivo urogenital. Entonces, en esos casos, yo tengo que darme cuenta si tiene una anemia normocítica, microcítica, porque probablemente eso me va a guiar en el diagnóstico, ¿no? Y confirmar. Hay que tener en cuenta que si yo no trato, en estos casos, la causa, pues de nada me sirve transfundirlo, ¿no? Yo tengo que tratar, si está sangrando de zona genital o urogenital, pues tendré que buscar y tratar la causa. Porque si muchos pacientes les van a pedir, doctor, creo que me debo transfundir, están como 8 o 9 y siguen sangrando de la parte urogenital, sobre todo mujeres, ¿no? En adultas mayores, sobre todo a veces, y si no hay una corrección de esto, pues de nada sirve por demás dar transfusiones, ¿no? Aumentando el riesgo de las transfusiones, sino también que en algunos casos se considera a veces dar hierro bioral o hierro parenteral. Pero si no tratamos la causa, de nada me sirve transfundirlo o someterlo a mayores riesgos. ¿Listo? Siempre hay que buscar la causa para tratarlo. Entonces, hay algunas, de acuerdo al tipo de anemia, ¿no? Si hay deficiencia de vitamina B12, como las anemias megaloblásticas, ¿no? Se puede considerar dar vitamina B12, por ejemplo, ¿no? En algunas que son carenciales, ¿no? Pacientes desnutridas o pacientes que están, muchas veces han perdido sangre y ya se corrige la causa, pues se puede dar en esos casos, si los valores no están por debajo de 7, pues darle hierro o de repente darle en algunos pacientes, por ejemplo, renales, eritropoyetina, ¿no? Como sabemos, hay una deficiencia, una resistencia a la eritropoyetina en pacientes renales. ¿Listo? En pacientes que tienen sobre todo enfermedad renal crónica. Entonces, en valores, en anemia crónica, pues muchas veces se busca un valor mucho menor en el caso que sea una anemia aguda. Por ejemplo, puede ser que en un paciente que tenga una hemoglobina por debajo de 5, adulto, y en un paciente pediátrico por debajo de 7. Entonces, los valores pueden diferir si es anemia aguda o crónica. ¿Listo? En pacientes sépticos quizás no hay tanta evidencia, cada vez hay sí más evidencia, pero quizás hasta estas guías que ya son algunos 10 años que se utilizaban muchísimo, en pacientes sépticos no había una evidencia de transfundir eritrocitos para incrementar la oxigenación. Si bien el valor no es dista mucho desde el punto de vista de transfusión restrictiva, pero es ligeramente mayor a buscar el objetivo de 7, sino buscar por encima de entre 7 y 8 de hemoglobina como objetivo. ¿Listo? Tenemos que buscar siempre pues, las comorbilidades, ¿no? Como les dije, que nos puedan ayudar a mejorar el intercambio o mejor, el transporte de oxígeno por la hemoglobina. ¿Listo? Bien, esto es algo que también se habla y es importante tener en cuenta, la compatibilidad ABO, que muchas veces se han sido preguntados en exámenes y muchas veces si no tenemos las pruebas de compatibilidad de forma inmediata, uno lo puede hacer con algunos valores, si es que el paciente tiene un grupo conocido, ¿no? Ya sea que sea AB o AB, ¿no? Y factor RH positivo o negativo, y también si conocemos el donante, qué grupo es, ¿no? Entonces creo que es importante saber, y esto ya lo deben conocer, que lo que genera finalmente es muy diferente hablar desde el paciente, ¿no? Que pueda ser cualquiera de estos grupos, o A, B, AB, que es el que genera, pues, tiene los anticuerpos en su sangre, ¿no? Y si es del tipo O, sabemos que este paciente, pues del tipo O, no tiene antígenos en la superficie del eritrocito, a diferencia de los demás que tienen antígenos en la superficie del eritrocito, antígenos de tipo A, antígenos de tipo B, antígenos de tipo AB, y ya sabemos que hablar del factor RH o antígeno D, factor Rhesus, pues sabemos que al hablar de antígeno D o RH positivo es que expresa el antígeno en la superficie, ¿no? Del glóbulo rojo desde el punto de vista RH como sistema de compatibilidad. ¿Listo? En cambio, el que es RH negativo no expresa antígeno en la superficie, porque el hecho que exprese un antígeno en la superficie del glóbulo rojo significa que no va a generar anticuerpos para sí mismo, ¿no? De ese antígeno, sino va a generar anticuerpos con lo que le falta o va a recibir de un donante, ¿no? Si, por ejemplo, si yo tengo un grupo A, este paciente con antígenos en la superficie de tipo A va a generar anticuerpos con lo que no tiene. No le va a hacer nada si recibe uno de tipo A, un donante con sangre de tipo A, ¿no? Porque solamente va a recibir concentrado de glóbulos rojos, no va a recibir plasma que tiene los anticuerpos. En este caso, si yo le doy de tipo A, no va a suceder nada, ¿no? Va a ser compatible, porque es un mismo grupo, porque no va a generar anticuerpos para sí mismo un grupo que ya lo tiene, sino para lo que le falta.
Si tuviese un grupo O, evidentemente, ya sabemos que el grupo O, como tal, y así se acuerdan, simplemente al ser un 0 no tiene antígenos en la superficie. Por eso también no va a haber, al ser un tipo A y va a generar anticuerpos, no va a reaccionar con la clásica reacción antígeno-anticuerpo, si fuese un grupo O. ¿Listo? Y de igual manera con el grupo B, y de igual manera con el AB, ¿no? Que puede ser el mismo grupo, pero en este caso, como ya sabemos que uno no puede generarse anticuerpos para contra los antígenos que tiene, pues no le va a hacer ningún problema, va a ser compatible el tipo AB, el tipo A, el tipo B y el O porque no tiene antígenos. ¿Listo? Espero que quede claro eso porque eso es importante tener en cuenta. ¿Listo? Simplemente el que genera los anticuerpos sabemos que es el receptor en este caso. Y lo que expresa los antígenos son todos los grupos AB, ¿no? Pero menos el O que no tiene antígenos en la superficie. ¿Ya? Ya dijimos del tipo positivo, antígeno RH positivo, es porque también tiene antígenos en la superficie, ¿no? Todos estos O, A, B, AB van a generar anticuerpos de tipo IgM, ¿no? De acción inmediata. En cambio, los de tipo de factor RH son inmunoglobulina tipo IgG, ¿no? Sobre ellos, evidentemente, sabemos que pasan la barrera placentaria. Y ese es justamente lo que se habla en esos casos de eritroblastosis fetal. Cuando hay exposición de un RH negativo, le damos un positivo y se sensibiliza para una posterior reacción de este tipo inmunológica que hay que evitar, ¿no? Bien, esto por un lado. Entonces, ya sabemos que una unidad de glóbulos rojos es aproximadamente entre 200 y 250 mililitros, aumenta el hematocrito en 3% y la hemoglobina en 1 gramo por decilitro o por ciento en una persona promedio de 70 kilos. ¿Listo? Entonces, siempre cuando hacemos la corrección, o mejor dicho, hacemos la búsqueda, el objetivo de cuánto voy a transfundir para llevar a 1 gramo de hemoglobina, ya sabemos que hay una regla, ¿no?, de proporción que 4 mililitros por kilo de peso del paciente va a aumentar 1 gramo por decilitro la hemoglobina y hasta un 3% el hematocrito. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta, que es quizás lo que más se transfunde son los concentrados o paquetes globulares, ¿no? Esto en el caso que el paciente no está sangrando o hemolizando. ¿Listo? En una situación no dinámica. Bien, por otro lado, el plasma fresco congelado. Evidentemente, como su nombre lo dice, es plasma sometido a bajas temperaturas en un volumen de 200 a 250 mililitros. No se obtiene, evidentemente, es un hemocomponente, se obtiene a partir de sangre total y hay que, una vez separado, ¿no?, por centrifugación, precipitación, hay que mantenerlo a una temperatura menor o igual a 30 grados centígrados para preservar los factores lábiles de la coagulación. Una vez que yo pido plasma fresco congelado, debo transfundirlo dentro de 4 horas, porque a partir de las 4 horas en adelante hay riesgo de contaminación bacteriana y que los factores de coagulación se desnaturalicen y no logremos el objetivo de utilizar estos factores, por ejemplo, para evitar o contener una hemorragia, ¿no?, un sangrado. Entonces, contiene todos los factores de coagulación, eso ya hemos hablado quizás en las prácticas, tiene todos los factores, a diferencia de los complejos proteomínicos, que solamente tienen los factores de coagulación dependientes de vitamina K. Aquí en el plasma están todos los factores de coagulación y proteínas plasmáticas y poseen importantes concentraciones, sobre todo de los factores 5 y 8, ¿no? Como sabemos, el 8, ya vamos a ver, son sobre todo útiles en las hemofilias. Aunque estas disminuyen, la de tipo A, estas disminuyen en los primeros 7 días de almacenamiento. Bien, entonces ya este es un tema también que hemos conversado, pero es importante recordar el uso profiláctico sin sangrado, pero con un INR prolongado. Se acordarán que había indicaciones para usar tanto vitamina K o fitonadiona, o en algunos casos utilizar plasma fresco congelado, por el hecho, ya sabemos, que actúa a nivel de la vía intrínseca y extrínseca. Entonces, si vamos a realizar un procedimiento urgente, ¿no?, un procedimiento invasivo, un catéter venoso central, en el que el INR está prolongado mayor a 1.7, pues se puede transfundir de 10 a 15 mililitros por kilo de plasma fresco congelado. Una punción lumbar, una endoscopía, un proceso por radiología intervencionista urgente, rápido. Si el paciente mañana lo opera y no cumple los objetivos de tener un INR objetivo de 1.2 o menos, pues podemos utilizar el plasma fresco congelado, ¿no? Y ya sabemos que sobre anticoagulación hay que usar la warfarina, ¿no? Hay que suspender la medicación anticoagulante
y esperar que, si es que estoy usándolo, para ver que retorne el INR a su nivel terapéutico. Y en este caso, pues hay que si el manejo conservador no es efectivo en pacientes con alto riesgo de sangrado, sobre todo cuando el INR es mayor a 9, pues se puede administrar además vitamina, en este caso vitamina K, pero si la absorción intestinal está alterada o es necesaria la reversión rápida de la anticoagulación, pues hay que darle ya no solamente vía oral, sino vitamina K vía endovenosa. ¿Listo? Eso ya lo conocemos. Entonces hay indicaciones de uso terapéutico, sangrado, pero más INR prolongado, mayor a 1.7. Entonces, usualmente indicado cuando hay sangrado para unas deficiencias múltiples de factores de la coagulación, como falla hepática, la coagulación intravascular diseminada, deficiencia de vitamina K, sangrados mayores, como el sangrado intracraneal, la sobreanticoagulación por warfarina, ¿no? Hay que administrar vitamina K en las dosis, por ejemplo, endovenosas de 5 a 10 miligramos. Más complejo, el complejo o concentrado de protromina que hemos dicho, ¿no? O si no está disponible o es costoso, está muy bien indicado usar también el plasma fresco congelado. ¿Listo? Y eso quiero que también se lleve, porque a veces en la actualidad ya está disponible en la mayoría de hospitales el complejo protrombínico. Y muchas veces se pregunta lo mismo y no se sabe qué contiene, ¿no? Tiene un costo, pero es ser más objetivo desde el punto de vista de factores de coagulación dependientes de vitamina K. Púrpura trombocitopénica trombótica, idiopática, síndrome de HELP, también está indicado síndrome hemolítico urémico, la reconstitución de sangre completa en casos de exsanguino transfusiones. Transfusión masiva con evidencia de sangrado microvascular, así buscando la proporción 1-1-1 o 1-1-2, ¿no? Y hay situaciones en las que no esté indicada, pues, ¿no? Tiempos de coagulación prolongados sin sangrado activo, ni procedimiento invasivo urgente, reemplazo y expansión de volumen con propósitos nutricionales, si cuenta con factores específicos de la coagulación, ¿no? Si ya los cuenta, en fin, vitamina congénita de inmunoglobulina A. En otras circunstancias un poco más raras. Entonces, aquí es lo inverso a lo que sucede con la compatibilidad del grupo A-B-O, ¿no? Que ya simplemente es recordar, porque creo que ya lo han revisado, cuando han rotado, yo creo que por hematología, ¿no? Sí, rota, ¿no? Entonces, ¿o no? Bueno, entonces, a diferencia de que si el receptor era de estos grupos, en este caso lo que vamos a transfundir es plasma. ¿Y qué contiene el plasma? Anticuerpos, ¿no? Entonces, acá ya sabemos que el oro no tiene antígenos, entonces acá tendrá antígenos de tipo A, tipo B, tipo A. Entonces, acá más bien a la inversa, ¿no? Se va a dar que en este caso, si es del mismo grupo, el donante, el plasma, que va a tener anticuerpos, no le va a hacer nada. Acá también AB no va a hacer nada porque el A con el A no pasa nada, ¿no? Pero el B, como este no tiene B y no tiene antígenos, no va a haber problemas darle AB a un paciente con A. De igual forma en B, de igual forma en AB. Me olvidaba algo importante. Al hablar de compatibilidad, eso lo tengo que declarar y dejar muy claro porque siempre se olvidan a veces y así hasta pregunta de examen. Aquí, al hablar que este paciente no tiene antígenos en la superficie del glóbulo rojo, ¿no? Entonces, se le puede, como no tiene antígenos, un paciente, la sangre que yo voy a darle, no quiero hablar de un paciente receptor, de sangre que vamos a transfundir. Al no tener antígenos, la sangre que voy a transfundir, el donante va a ser un donante universal. ¿Listo? Porque el donante va a tener sangre de tipo O sin antígenos y el que lo recepcione, el receptor, evidentemente no va a reaccionar en la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Entonces eso que quede claro. De igual forma, el O, y hablando desde del antígeno D, estoy hablando de la compatibilidad ABO-RH, de igual manera, si es de tipo positivo, con positivo no pasa nada, ¿no? Cuando tienen el antígeno y asimismo no va a generar anticuerpos. Y como una segunda opción se puede dar el negativo, porque el negativo, el RH negativo, significa que no expresa antígenos en la superficie del glóbulo rojo desde el punto de vista RH. En cambio, si es antígeno RH negativo, no tiene antígenos, puede recibir el mismo grupo, no pasa nada, pero hay que tener en cuenta si no tengo otra opción y no tengo, como sabemos, el grupo O RH negativo es escaso, o los RH de por sí ya son escasos, podemos dar un RH positivo con el cuidado, porque puede haber ya estado expuesto previamente, o si no es la primera vez, va a haber una sensibilización previa y posiblemente a futuro se pueden presentar reacciones de
sensibilización, ¿no? Lo que pasa muchas veces con lo que hablamos en gestantes, como es la eritroplastosis fetal. Ya, esto me olvidaba, y aquí, por lo tanto, el grupo, que ya sabemos que el donante universal es el el O negativo, el receptor universal será el AB. AB, ¿positivo o negativo? Positivo, ¿no? AB, porque obviamente tiene todos los antígenos, ¿no? Incluido el antígeno D positivo. Entonces, al tener todos los antígenos A, B, A por separado, el A, B más, ¿no? Más el RH, pues no va a generar. Y el O, como sabemos, no hay problema porque no tiene antígenos con los cuales con los que va a reaccionar. ¿Listo? Con los que va a reaccionar desde el tipo de vista antígeno-anticuerpo. Listo, solamente eso para aclarar. Acá era lo contrario, ¿ya? Esto simplemente no necesito mayor situación, ¿no? Que simplemente desde el donante es el que va a tener el plasma con anticuerpos y simplemente va a reaccionar de la misma manera. ¿Listo? Quizás esto simplemente es al revés, ¿no? Para que tengan una idea más. Bien, contraindicaciones y precauciones en el tema de lo que es plasma fresco. No se debe usar como expansor plasmático, no ni como soporte nutricional, ni de forma profiláctica en cirugía cardiovascular o las transfusiones masivas. No siempre, no sola, ¿no? Evidentemente, masivas es buscando la relación 1-1 o A2. Tampoco se puede usar para neutralizar la heparina porque al ser una fuente de antitrombina puede potenciar el efecto de la heparina. ¿Listo? Eso por ese lado. La dosis del plasma fresco, aquí está. 10 a 20 mililitros por kilo, una unidad es equivalente a 250 mililitros en la mayoría de establecimientos de salud, que incrementa un 30% de los niveles séricos de los factores. Esto simplemente es de otra guía, pues básicamente es muy similar, solamente lo he puesto ahí como referencia, pero básicamente es lo que no deberíamos tenerlo en cuenta. No es que se memoricen, pero es importante, son los hemocomponentes más importantes que hay que tener en cuenta, al menos estas dosis. El crioprecipitado. El crioprecipitado es un concentrado de proteínas plasmáticas, es otro hemocomponente de alto peso molecular que se precipitan en frío y se obtiene a partir de la descongelación de 4 a 6 grados centígrados de una unidad de plasma fresco congelado. Su volumen es aproximadamente en 15 a 20 mililitros y contiene, ¿qué contiene? Factor 8 de tipo C, actividad procoagulante, 8 a 120 unidades, factor 8, el factor de von Willebrand, ¿no? Que es importante tener en cuenta para los casos de hemofilia tipo A, ¿no? Que es ahí déficit de factor 8. Y en el tipo 9, déficit de factor 9 en la hemofila tipo B. ¿Listo? El fibrinógeno, ¿no? También acá tenemos fibrinógeno, ¿no? El factor de coagulación 1, ¿no? 100 a 250 miligramos y factor 13 de 20 a 30% también. ¿Listo? Solamente para recordar las indicaciones, sobre todo a nivel de la vía intrínseca, es que donde va a tener una acción el precipitado, no como saben el factor 8, no el fibrinógeno, el factor 13, justamente para que tengan una idea dónde va a actuar. Pacientes hemofílicos, pacientes con deficiencias congénitas o adquiridas de factor 13, pacientes con C y D, ¿no? Como sabemos, la coagulación intravascular diseminada es un estado grave en la que puede haber sangrado y o trombosis, ¿no? En el que muchas veces hay un gran consumo de plaquetas y un gran consumo de factores de coagulación, sobre todo fibrinógeno. ¿Listo? Entonces, también hemorragias más hipofibrinogénemia o disfibrinogenemia también, ¿no? La dosis del crioprecipitado también está aquí, una unidad por 10 kilos de peso, no por kilo. 10 kilos de peso, cada unidad puede aumentar el fibrinógeno en 5 miligramos. Y es importante acordarme la C, D, crioprecipitado C y D, ¿ya? Para que no se olvide. Bien, esto no se utiliza mucho, pero es importante tener una referencia de la tromboelastografía que me permite ver algunas alteraciones de la coagulación, la tromboelastografía. No es una herramienta útil la evaluación de la hemostasia y permite guiar de forma adecuada la terapia de hemocomponentes. No, básicamente no se utiliza porque a veces no se cuenta con los equipos en la que se obtiene la sangre del paciente, se le da un anticoagulante, ¿no? Para que no se coagule el citrato, y a manera de un alfiler, ¿no? Cogemos una muestra de sangre, ¿no? Y lo ponemos a un equipo que tiene un software que va a vibrar de forma circular y va a generar unas ondas
en el sistema de lectura del software, ¿no? Entonces, esto me permite saber, dependiendo, no se va a generar un segmento R, un segmento K, ¿no? Y otros ángulos y segmentos que van a darnos una interpretación de acuerdo a ello, ¿no? Entonces, esto se está manejando, no hay a veces la disponibilidad, y ahí están las interpretaciones, por ejemplo, si el R está reducido, hay hipercoagulabilidad, el R está prolongado, hay carencia de factores de coagulación, hay un ángulo alfa reducido, carencia de fibrinógeno, en fin, tenemos varios parámetros para poder interpretar. ¿Ya? Esto es importante desde el punto de vista de hematología y banco de sangre. ¿Listo? Bien, ahora bien, plaquetas. Concentrados plaquetarios, se acordarán la relación 1-1, a veces 1 o también 2 en sangrados masivos, transfusión masiva. Entonces, acá hay que diferenciar, una cosa es concentrados de plaquetas y otra cosa es una aféresis. Ya van a encontrar, les van a preguntar a ustedes, de repente les van a decir, doctor, ¿qué prefiere usted usar? ¿Una aféresis o 6 unidades o 7 unidades de concentrados plaquetarios? Entonces hay que tener en cuenta que los concentrados de plaquetas se obtienen de varios donantes, a diferencia del aféresis que proviene de un solo donante. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Un donante o varios donantes? Uno solo, ¿no? Entonces yo preferiría darle un aféresis. En cambio, varios donantes, pues si no lo tengo disponible como aféresis, pues de varios donantes, como sabemos en las donaciones de sangre, ustedes, alguno por ahí ha donado, se aprovecha todo, ¿no? Se aprovecha el glóbulo rojo, se aprovecha plaquetas, plasma, en general, todo se obtiene y se va a almacenar con los tiempos que son necesarios para poderlos utilizar. Entonces se preparan por centrifugación a partir de una unidad de sangre total, y una unidad debe contener 5.5 por 10 a la 10 de plaquetas y en un volumen de plasma aproximado de 5 a 70 mililitros. Puede almacenarse durante el periodo de 5 días entre 20 y 24 grados centígrados con agitación constante, y el tiempo de transfusión no debe superar las 4 horas. A la inmunización relacionada con antígenos plaquetarios y el sistema HLA. Por el otro lado, una unidad contiene 3 a la 10 a la 11 plaquetas con un volumen medio de 200 a 300 mililitros. ¿Listo? Solo como referencia. Entonces, plaquetas, hay indicaciones de transfusión profiláctica. Pacientes con trombocitopenia crónica, clínicamente estables, profilácticamente, ¿no? Con un sistema vascular intacto. Los valores pueden ser más altos para pacientes con disfunción plaquetaria farmacológica, y hay que recurrir siempre a la tromboelastografía si está disponible. Entonces, usualmente está indicado, esto ha variado también un poquito, quizás se ha reconfirmado algunas cosas, pero estaba indicado menor de 10.000 como profilaxis, ¿no? Hay una zona gris y una zona que no está indicada mayor a 50.000, pero esto va a variar dependiendo del escenario, ¿no? Y esto es lo que se indicaba de acuerdo al nivel de evidencia. Por ejemplo, indicación profiláctica de plaquetas en leucemias, cuando es menor de 20.000, leucemias agudas, ¿no? Leucemias, por ejemplo, las que no sean leucemia promielocítica aguda, las leucemias promielocíticas agudas también, igual 5.000, miren, con las leucemias agudas, pero que no sean las promielocíticas, 5.000 o menos. Las aplasias medulares o mielodisplasias, 10.000, ¿no? Trasplantes alogénicos de médula ósea, 10.000. En fin, cáncer de vejiga o otros tumores necróticos, 20.000. Bueno, ahorita vamos a aclarar un poco ese tema también, con alguna actualización que es importante tener en cuenta. Pacientes con trombocitopenia y sangrado activo, o que serán sometidos a intervenciones quirúrgicas con fusión plaquetaria normal, hay que darlo de forma terapéutica, ¿no? Porque igualmente este paciente va a ser sometido a una cirugía. Los valores pueden ser más altos para pacientes con disfunción plaquetaria, y siempre, si está disponible, y les he dicho, recurrir a este software con la tromboelastografía. Acá está indicada sobre todo cuando es menor de 50.000 a 100.000 zona gris, ¿no? En un riesgo de sangrado mayor, y usualmente no indicada mayor de 100.000. Ahora bien, ahorita esto es la indicación profiláctica terapéutica, con algunas indicaciones quirúrgicas, ¿no? Transfusión profiláctica de plaquetas en tumores sólidos, cirugía ocular, ¿no? De acuerdo a los valores, ¿no? Quizás los valores más bajos en cirugía de tumores sólidos, y en terapéutica, ¿no? Es decir, ya no profiláctica, trasplante de células madre, ¿no? Pacientes quirúrgicos. Ahora bien, eso es lo que se ha actualizado a este año, con algunas indicaciones que ya no hablan de profilaxis y terapéutica, que abordan otros escenarios que no estaban incluidos en las guías anteriores, ¿no? Que les he mencionado. Por ejemplo, las guías de la ABB, ¿no? Y la otra sociedad
básicamente hay recomendaciones fuertes de acuerdo al nivel de evidencia, ¿no? O la certeza de evidencia. Pacientes no sangrantes con trombocitopenia hipoproliferativa que reciben quimioterapia activamente o que se someten a un trasplante alogénico de células madre. Esta es una recomendación fuerte en el que el valor el de plaquetas tiene que ser por debajo de 10.000. 10.000 por 10, perdón, 10 a la 3, ¿no? Recién nacidos prematuros sin hemorragia mayor también. De igual manera, menos de 25 por 10 a la 3. Pacientes sometidos a punción lumbar también. De igual manera, por menos de 20.000 plaquetas, ¿no? Tenemos también pacientes con trombocitopenia por consumo relacionado por dengue, ¿no? Ya está incluido acá el dengue, ¿no? Pacientes con trombocitopenia por consumo relacionado con dengue en ausencia de hemorragia mayor. También, no, aquí en este caso más bien no hay que transfundir plaquetas. No transfundir plaquetas, evidencia moderada. ¿Ya? Aquí, recomendaciones condicionales, quizás lo que se podría considerar de forma profiláctica en algunos casos, ¿no? Eso quizás ya está en desuso, pero varía un poco las recomendaciones condicionales, por ejemplo, en pacientes adultos no sangrantes como trombocitopenia hipoproliferativa sometidos a trasplante de células madre, autólogos o con anemia plástica, pacientes adultos como trombocitopenia por consumo de enfermedad crítica, no dengue y sin sangrado hemorragia mayor, pacientes como adultos sometidos a colocación de catéter venoso central, que es un procedimiento bastante utilizado. Entonces, cuando el valor está por debajo de 10.000, ¿no? En sitios anatómicos susceptibles de compresión manual como en las zonas subclavias o accesos venosos posteriores. Pacientes adultos sometidos a procedimiento de radiología intervencionista, pacientes adultos sometidos a cirugía mayor no neurológica, en fin, y tenemos algunas otras indicaciones a tener como recomendaciones condicionales en el que el nivel de evidencia, a diferencia de los anteriores, que eran fuertes, moderada, fuerte, recomendación o grado de certeza, acá más bien es baja o muy baja. ¿Listo? Eso para tenerlo en cuenta. En las plaquetas lo que varía, quizás todos son compatibles con todo, pero acá hablan de incompatibilidad en el grupo B, si es incompatibilidad mayor o menor. Acá la mayoría son incompatibilidades menores, ¿no? Pero en el grupo B hay la excepción de que solamente el B es compatible con el B y el AB. Quizás es la excepción a la regla. Quizás no es tan frecuente de esta manera buscar las compatibilidades específicas, pero es importante tener en cuenta este detalle de concentrados plaquetarios o aféresis. Contraindicaciones de las transfusiones, allí, a menos que haya una hemorragia que arriesgue la vida, contraindicaciones en la púrpura trombocitopénica trombótica, otras microangiopatías, púrpura trombocitopénica idiopática, que ya se utiliza más el nombre de trombocitopenias idiopáticas, ya no púrpuras, porque no siempre van a tener púrpuras, ¿verdad? Así que eso también está, ella ha variado, trombocitopenia inducida por heparina, profilaxis durante la circulación extracorpórea y durante la transfusión masiva, púrpura post-transfusional. Hay otras contraindicaciones. La unidad de plaquetas estándar incrementa en promedio 5.000 el recuento plaquetario, y esta unidad de plaquetas por aféresis incrementa en promedio 30.000 el recuento plaquetario. ¿Listo? Porque evidentemente son varios, es un solo donante en el que se extrae mayor cantidad y podemos mejorar más el recuento plaquetario. Bien, a ver, hay un pool de plaquetas que es de 0.1 unidad por kilo de peso, que aumenta el número de plaquetas en 5.000 a 10.000. No se utiliza mucho como pool de plaquetas, ¿no? No, a veces no está disponible, en algunos laboratorios sí. Lo que más tenemos es aféresis plaquetaria, ¿no? Como sabemos, una unidad puede incrementar un recuento de 30.000 a 60.000 plaquetas. Un aumento de número de plaquetas de 1 hora después de la transfusión, y la transfusión no debe durar más de 4 horas, ¿no? Por las mismas razones, ¿no? El riesgo de desnaturalización y contaminación. La dosis, 1 unidad por cada 10 kilos de peso de paciente. 4 a 6 unidades aumentan aproximadamente 20.000 plaquetas. Esto desde el punto de vista de unidades o concentrados plaquetarios, no aféresis. ¿Listo? Igual, otra revisión lo ponemos allá abajo. Ahora bien, y ya para terminar, las reacciones o efectos adversos a la transfusión, que es importante reconocerlos, porque muchas veces ustedes van a estar llevando, ustedes mismos van a recoger los concentrados plaquetarios o van a recoger los glóbulos rojos, y entonces tienen que saber reconocer los tiempos y cómo se presentan las diferentes reacciones adversas. Por ejemplo, hay fenómenos justamente infecciosos o inmunológicos en estas reacciones adversas a la transfusión. Hay una reacción transfusional hemolítica aguda que puede ser fatal. ¿Listo? Justamente por anticuerpos preformados.
Bueno, Anticuerpos performados a productos incompatibles es raro, pero uno en 76.000 según esta bibliografía. Incompatibilidad ABO, a veces fatal como les dije, y ocurre dentro de las 24 horas, suele ocurrir dentro de las 24 horas, se presenta con, y es importante tener en cuenta esta clínica, ¿ya? Que es, he hecho justamente un resumen de las diferentes bibliografías que se presenta con fiebre, escalofríos, hay hipotensión arterial, hemoglobinuria, enfermedad renal, dolor de espalda, coagulación intravascular diseminada, ¿no? Como un estado grave. Mantener una vía aérea y con cristaloides, salina normal, o puede ser también lactato de Ringer. Mantenga la producción de orina en la diuresis no mayor a 1 mililitro kilo hora y vasopresores titulables. Y tratar, si es que estamos ante una CID, le daremos, ¿qué vamos a darle? Periodo precipitado, ¿no? Podemos tener desmacitos en el diagnóstico en las reacciones transfusionales hemolíticas agudas al microscopio electrónico también, en este caso, que no son tan frecuentes. Ahorita vamos a ver la estadística. La reacción hemolítica transfusional retardada no es una respuesta inmune retardada al antígeno de glóbulos rojos incompatible. Puede presentarse más bien acá, al igual que tenía fiebre, ¿no? En un tiempo posterior, después de las 24 horas, acá da tiempo a que se manifieste como una ictericia, ¿no? Caída de la hemoglobina, detección de anticuerpos, ¿no? Positivos en el banco de sangre, e identificar el anticuerpo que está comprometido en el banco de sangre. Hay que transfundir, como, más que nada como prevención, concentrado de glóbulos rojos compatibles, ¿no? Desde el punto de vista de prevención, porque muchas veces en estos casos más bien hay que compensar hemodinámicamente a mi paciente, ¿no? Y para una siguiente transfusión más bien hay que tener. ¿Cuál es el problema mayor de todos estos efectos adversos? Ustedes dirán, pues qué mala suerte tiene el paciente. El factor humano es el problema. Que muchas veces en sacarle las muestras se confunden, etiquetan de otra manera, el laboratorio a veces trae otro sangre o concentrado que no corresponde con otro grupo o factor, ¿no? O que ya pasó mucho tiempo, o, en fin, pueden suceder muchas cosas. El problema es el factor humano, el que genera la mayoría de estos efectos adversos de la transfusión, ¿ya? Si bien hay mayor riesgo a medida que se transfunde en un paciente, pero también el factor humano es lo que más se presenta a la hora de, hace poco en el hospital, justamente, el laboratorio supongo que se fijó le arrojó un último control del grupo sanguíneo. Él era A positivo y le salió, me parece, él era A negativo y le salió un AB positivo, algo así. Entonces finalmente prepararon en base al error que se habían fijado y le transfundieron, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, ahí hubo un error simplemente desde que se procesó el grupo sanguíneo, ¿no? En una segunda vez, porque ya lo tenía anteriormente. Efectos adversos de la transfusión, también fiebre, pero sin reacción transfusional debido a anticuerpos antileucocitarios. Ya les he dicho que es importante la leucorreducción o filtrado de ellos. Riesgo minimizado justamente con la leucorreducción y aumenta la temperatura mayor a 1 grado centígrado de temperatura dentro de las 4 horas posteriores a la transfusión sin otra explicación. No simplemente hay fiebre, ¿no? Y se puede simplemente dar medicación o premedicación con paracetamol, ¿no? Simplemente hay fiebre. A diferencia, por ejemplo, y muchas de estas se pueden confundir. Por ejemplo, reacciones urticariales alérgicas que se dan 1 o 3%, como vemos, muchas veces se van a presentar, ¿no? Con anticuerpos a proteínas plasmáticas del donante, purito, vemos ahí una urticaria, ¿no? Puede haber sibilantes, ¿no? Sin llegar a un shock o una anafilaxia, ¿no? Simplemente es una urticaria y hay que detener la transfusión. Siempre que veamos, y por eso hay un formato, una hoja de transfusión que hay que hacer un control al inicio de la transfusión y durante la transfusión y al final de la transfusión. Entonces se va controlando funciones vitales, si se presenta alguna reacción, pues si se presenta se detiene la transfusión y se le puede dar antihistamínicos, ¿no? Y ver si es que es posible reanudarlo o de repente ya no, buscando la causa probable, ¿no? Ver si corresponde su grupo y factor. Reacciones o anafilaxis o reacciones anafilácticas, ¿no? Causado justamente con anticuerpos contra proteínas plasmáticas del donante, hipotensión arterial, ya hay broncoespasmo, angioedema, hay acompañado de ansiedad, hay que darle pues epinefrina, adrenalina, ¿no? Intramuscular como ya conocemos, antihistamínicos como coadyuvantes y corticosteroides como tercera línea que ya también sabemos eso. Ahora bien, este es el famoso TRAL o lesión pulmonar relacionada a la transfusión. Ustedes de repente ya han escuchado cuando hablamos de un TRAL, ¿no? La relación, bueno, la frecuencia es 1 en 10.000.
no anticuerpos HLA o neutrófilos preformados. No, este es un caso típico de edema pulmonar, edema agudo de pulmón. Sobre todo es bilateral, con hipoxemia, con hipotensión arterial, no responde a fluidos, hay leucopenia transitoria, hay fiebre dentro de las próximas horas a la transfusión, puede ser fatal hasta un 10 al 20%. Miren, si bien no se da con frecuencia, pero lo que se hace conocer a esta patología como reacción adversa es la mortalidad que puede generar. Cuidado de apoyo, ¿no? Evidentemente ya hay que ver hacia el futuro, ¿no? Hay que ver los donantes que pueden estar implicados. ¿Listo? Entonces, para que no se olvide. Y ya para terminar, la enfermedad de injerto contrapuesto asociada a transfusión es rara, pero casi siempre es fatal. Entonces, todavía es más rara, pero también es terriblemente fatal. Hay citopenia, erupciones, es florida, ¿no? Hay diarrea, hepatitis. Aparece entre 1 y 4 semanas después de la transfusión. Y el tratamiento pues, es corticoides, inmunosupresores, ciclosporina, mayormente se usa trasplante de médula ósea.